Ignacio Ruiz Jarabo es economista, fue director de la agencia tributaria y tiene la amabilidad de acompañarnos. Ignacio, bienvenido una noche más. Muy buenas noches, muchas gracias. Entonces, lo que ha prometido hoy Isabel Díaz Ayuso es una bajada de impuestos que ha definido como histórica, la mayor en la Comunidad de Madrid, y al mismo tiempo ha prometido también una ayuda de hasta 14.500 euros a la maternidad para mujeres menores de 30 años que residan al menos 10 años en la Comunidad de Madrid, y ha prometido también una bajada del ratio de alumnos en los colegios, es decir, menos alumnos por aula. La pregunta es, ¿todo esto es posible? Si se lo preguntamos a Isabel Díaz Ayuso nos va a decir que sí, claro, porque a ella le deben salir las cuentas, pero yo prefiero que nos lo responda usted, que haga usted las cuentas. ¿Es posible? Sí, hombre, hay que ver exactamente los estudios que ha hecho la Comunidad de Madrid, pero en principio, claro que es posible con una buena administración, que es lo que viene haciendo el gobierno de Díaz Ayuso, ¿no? Sobre la bajada del IRPF, efectivamente es histórica, y es histórica por dos cuestiones, ¿no? Una, primero, efectivamente, porque es una bajada significativa y para todos los contribuyentes, y otra, porque es una bajada que proporcionalmente es mucho mayor para los contribuyentes con menos nivel de ingresos, ¿no? Fíjese que si a todos nos va a bajar medio punto porcentual, pues aquel que está pagando, porque tiene menos nivel de renta, un 10 o un 12%, la bajada le va a suponer un 5%. En tanto que aquellos que tienen más ingresos y están pagando un 40%, bajarle medio punto al 39,5 le va a suponer un 2% escaso, con lo cual la bajada va a ser 3 o 4 veces proporcionalmente mayor para los contribuyentes que tienen menos ingresos. Pero lo que ha demostrado empíricamente la Comunidad de Madrid es que haciendo bajadas de impuestos de este tipo es capaz de conseguir que aumente la recaudación y, por tanto, unido a un aumento de ingresos con una bajada de impuestos de este calibre, unido a una buena administración, efectivamente es posible dar un mejor servicio público a los madrileños con las otras dos medidas a las que se ha referido usted, ¿no? Es decir, la ayuda para fomentar la natalidad y, efectivamente, una mejora en la calidad de la educación por reducción de la dimensión de las aulas. Ignacio, a ver a usted qué le parece. Claro, también ha empezado, la presidenta Díaz Ayuso ha empezado diciendo que si nos tenemos que apretar el cinturón, nos lo tenemos que apretar todos y también los gobernantes. Y ha anunciado que va a reducir las consejerías a 9. Una reducción así en las consejerías de la Comunidad de Madrid, ¿qué puede suponer a los madrileños? Bueno, el tamaño de las administraciones, claro, que efectivamente supone un ahorro de gasto público. Muchas veces, cuando los que propugnamos esto lo decimos, se nos dice desde el otro bando que es el chocolate del loro, ¿verdad? Claro, pero es que resulta que hay muchos loros. En el Estado, en el sector público español hay muchos loros y, por tanto, mucho chocolate, ¿verdad? Mire, 9 consejerías es un ahorro en consejerías, también ha dicho que no habrá vicepresidencia y todo eso en términos de asesores, en términos de secretarías, en términos de escoltas, en términos de coches oficiales, todo eso, insisto, va siendo efectivamente un ahorro, ¿no? Es comparable, es inevitable la comparación con el actual gobierno de la nación, ¿no? Que por primera vez en la historia de este país tiene nada menos que cuatro vicepresidencias, ¿no? Y creo que son 23 o 24 ministros con todos los gastos que supone a partir de ahí. Mucho chocolate, mucho loro, ¿no? Y además una cosa que también es importante, los gobiernos más reducidos se coordinan mucho mejor. Un gobierno muy amplio, con muchas carteras ministeriales, con las competencias muy diseminadas y además con 4 vicepresidencias, se coordina mucho peor, como creo que lo vemos casi a diario con el caso del gobierno de Pedro Sánchez. Le confieso, Ignacio, que cuando he dicho que en la administración tenemos muchos loros, pensaba que iba a decir otro tipo de aves, pero bueno, dejemos eso. Apuntaba usted, a veces nos dicen desde el otro bando en lo de la bajada de impuestos. También hay quien dice que precisamente ahora, en un momento en el que la economía, a Dios gracias, va a crecer en el próximo ejercicio y además espera que crezca con fuerza, es el peor momento para bajar impuestos porque eso puede ayudar a que se recaliente la economía. ¿Existe ese riesgo? Vamos a ver, quien dice eso es porque muchos gobernantes españoles o muchos exgobernantes no saben gobernar sin impuestos, son incapaces. Es decir, yo siempre recuerdo a Gandhi que decía: no te fíes de los gobernantes que solo saben recurrir al cobro de impuestos. No era Mahama, era Indira Gandhi, aclaro la cita.
Entonces, bueno, efectivamente, si no tienen a su disposición más y más recursos de todos los contribuyentes, se sienten como huérfanos de poder, ¿no? Vamos a ver, que la economía española va a crecer este año, sin duda. ¿Por qué? Porque el año anterior hemos decrecido una barbaridad. Hombre, calificar de burbuja el que recuperemos solo una parte de lo mucho que se perdió en la economía española me parece que es poco riguroso, ¿no? Por tanto, no estamos en una burbuja. Pero además hay que decir que lo que tiene las bajadas de impuestos, y en España hay evidencias empíricas, que el gobierno de Aznar lo demostró, es la facultad o la cosa positiva de prolongar el lado ascendente del ciclo económico. La economía se mueve por ciclos y efectivamente tras una fase ascendente de bienestar si llega inevitablemente la fase decreciente o depresiva, ¿no? Pero se demostró con la bajada de impuestos que hizo José María Aznar en los años 1998 que una bajada de impuestos en la fase de bienestar lo que hace es prolongar la fase de bonanza del ciclo, lejos de provocar ningún tipo de efecto negativo, ¿no? Insisto, al final hay dos concepciones de cómo debe hacerse la gestión pública, ¿no? Una es permanentemente detrayendo más y más recursos a los ciudadanos para que tengan más y más recursos los loros para gastárselo en chocolate, y otros creemos más en la buena gestión, en la administración del buen padre de familia que dice el Código Civil, y en llevar las cosas públicas como cada uno llevamos nuestra propia economía doméstica. ¿Usted se imagina, conoce alguna familia, tiene usted algún amigo que todos los años gaste más que lo que ingresa? Pregunto, ¿usted conoce a alguien, José Luis, algún familiar suyo, algún amigo, algún compañero de trabajo que todos los años gaste más de lo que ingresa? Bueno, pues eso es lo que hace el gobierno español. Todos los años tiene un déficit público y además no le preocupa incurrir en déficit público. Por eso yo creo que lo que hace falta, en mi opinión, es efectivamente recuperar la senda de la buena administración y de la cosa pública, y por tanto de traer impuestos a los contribuyentes en la medida estrictamente necesaria y ni un euro más. Decía usted, Ignacio, la gestión de unos buenos padres de familia, la buena gestión de la administración. Bueno, ha anunciado también Díaz Ayuso una medida, se llama Mi Primera Vivienda. Muchos jóvenes no pueden optar a comprarse una vivienda, pues le puedo decir prácticamente nunca, jóvenes solventes, pero porque no consiguen ahorrar ese 20%, porque los precios además de las viviendas pues están como están, no consiguen ahorrar ese 20% que se necesita para la entrada. Y se ha anunciado un plan que va a avalar a esos jóvenes desde la administración. ¿Eso se puede hacer? ¿Cómo se puede hacer? Sí se puede hacer, y además ayudaría a resolver efectivamente el problema del acceso a la vivienda por parte de los jóvenes. Yo formo parte de una generación que teníamos unas facilidades tributarias precisamente vía deducciones en el impuesto sobre la renta para la adquisición de la vivienda. Nos consideraban como gasto deducible los intereses que pagábamos por el préstamo hipotecario y nos consideraban deducible directamente en la cuota lo que eran las cantidades de amortización de ese préstamo. Insisto, toda mi generación pudo acceder, o casi toda mi generación pudo acceder a la compra de una vivienda en base, entre otras cosas, a la ayuda del Estado a través de esta política tributaria. Eso desapareció, de repente se consideró que eso no era positivo y desapareció. Bueno, a mí que se recupere la ayuda por parte de en este caso, la Comunidad Autónoma de Madrid, a que un joven pueda efectivamente acceder a el que va a ser probablemente el único bien raíz que tenga en su vida, ¿no? Mediante la concesión de un aval que facilite que el banco le haga una financiación adecuada para permitir la compra, me parece una medida socialmente valorable y por positivo, ¿no? Y desde luego creo que gracias a ella, si se implementa bien, y no hay por qué pensar que se haga mal, muchos de los jóvenes que hoy no pueden efectivamente comprarse una vivienda podrán hacerlo. Y la última, Ignacio, ya que estamos arreglando problemas, el casi irresoluble históricamente, el del precio de la luz, el recibo de la luz. Ahora que el gobierno parece que se aviene a la posibilidad de reducir alguno de los impuestos, ¿usted qué sería más partidario? ¿De reducir el IVA, que ya es el más alto de Europa, o de eliminar directamente, por ejemplo, el impuesto a la electricidad, que yo creo que España es el único país de Europa que lo mantiene? Sí.
Lo que pasa es que en términos cuantitativos de lo que nos va a suponer en la factura será mejor que se reduzca el IVA, porque el impuesto de electricidad es un 5% y el IVA estamos en el 21% y se podría reducir hasta el 4%. El gobierno amaga con reducirla al 10%. Pero se podría reducir hasta el 4, al tipo sobre reducido, con lo cual nuestro ahorro sería 17 puntos porcentuales frente a los 5,1 que supone el impuesto de electricidad. Por tanto, mejor que vayan por la vía del IVA, ¿no? A mí me ha hecho gracia cuando la ministra de Hacienda ha dicho estamos estudiando intensamente a ver cómo podemos hacerlo. Ya, deje de estudiar, si es muy sencillo, es hacerlo ya. Es más, haberlo hecho hace 15 días. Que cuando empezó a dispararse el precio de la luz, ¿no? Pero además de hacer esta medida fiscal a corto plazo para resolver el problema actual, hora sería de que el gobierno español se planteara a medio y a largo plazo el problema que tenemos en España respecto a la energía. España es el país de la Unión Europea con más dependencia energética, es decir, que más energía, más fuentes de energía tiene que importar del exterior, el 75%. 3/4 partes de la energía que finalmente se utiliza aquí ha de ser importada. Eso supone dos cosas: un coste espectacular para la economía española, anualmente en la balanza de pagos de España eso supone un agujero de 30.000 millones de euros, y luego evidentemente esa dependencia hace que cuando en los mercados internacionales el gas se dispara o el petróleo sube mucho de precio, pues efectivamente lo sufrimos de manera inclemente en nuestro recibo de la luz, que por cierto, por mucho que cada vez nos lo quieren explicar y nos lo quieren facilitar, yo sigo pensando que cuando pagamos la factura de la luz estamos pagando el sueldo de Cristiano Ronaldo y de Leo Messi, ¿no? Porque sigue siendo francamente algo difícilmente descifrable para el común de los mortales, ¿no?